La muerte del Papa Francisco ha dejado un gran vacío en el Vaticano. En este contexto, el público ha comenzado a cuestionarse qué cardenal lo sucederá. Numerosos artículos afirman que esto marca el fin del Vaticano y que el Papa Francisco es el último Papa. Pero también hay quienes afirman que el cardenal Matteo Zuppi será elegido sucesor. ¿Qué opinas? ¿Qué artículo crees que dice la verdad? Quizás tu convicción se fortalezca al escuchar la historia del hombre que aparece a continuación, ya que en su sagrada experiencia cercana a la muerte, Dios le mostró al sucesor y los oscuros secretos que se esconden tras el próximo líder de la Iglesia. Aún más aterrador, Dios proclamó que el falso profeta ya había aparecido. Entonces, ¿quién es el cardenal que lo sucederá? ¿Cuándo exactamente surgirá el falso profeta? ¿Qué oscuras verdades se esconden? Acompáñenos hasta el final para prepararse mejor usted y su familia. El tiempo se acaba y la palabra del Señor ha resonado por todas partes. Deja tu nombre y ciudad para que podamos orar por ti y pedirle a Dios que te tenga presente en su plan divino. Si esta historia te ha conmovido, no dudes en apoyar esta misión presionando Super Thanks. Dios te recompensará con creces todo lo que das. Y si aún no te has suscrito al canal, por favor, hazlo hoy para que podamos seguir compartiendo el amor y la luz de Dios. Ahora escucha atentamente su historia. Me llamo Eric. Vivo en las afueras de Roma, un lugar tranquilo y apacible donde se puede oír claramente el viento susurrando entre las hojas y el sonido de las campanas de la iglesia cada mañana. Vivo a pocos pasos del Vaticano. Así que he tenido la oportunidad de conocer a personas muy especiales, tanto en el mundo como en lo espiritual. Vivo solo. Sin esposa, sin hijos, sin parientes cercanos, solo con algunos viejos amigos que ahora están muy frágiles. Pero, curiosamente, nunca me siento solo. Quizás porque tengo a Dios o quizás porque mi corazón siempre está lleno de fe. He sido laico durante muchas décadas. Desde joven, siempre me he mantenido cerca de la iglesia local. Hace unos años, asumí un trabajo regular, limpiaba la iglesia, ayudaba a preparar las liturgias, leía la Biblia y enseñaba catecismo a los niños. Muchas veces, al participar en peregrinaciones especiales, tuve el honor de conocer al Papa Francisco. Todo transcurrió con rapidez y tranquilidad hasta hace poco. Pero una noche, no hace mucho, todo cambió. Todavía recuerdo esa noche con mucha claridad. La iglesia estaba muy silenciosa, y yo había entrado a rezar como de costumbre. El viento, gélido, entraba por las rendijas de la puerta. Me arrodillé, agarrando con fuerza un viejo rosario, un regalo de mi madre el día de su muerte. Empecé a leer las Sagradas Escrituras, moviendo los labios suavemente como tantas otras veces. Pero por alguna razón, sentí una extraña sensación en el corazón, una inquietud indescriptible. Cerré los ojos para rezar, y de repente un rayo de luz me iluminó la cara. No era luz eléctrica, ni de luna, sino un rayo radiante que entraba por la ventana de la iglesia. Pero, ¿sabes? A esa hora, todas las luces estaban apagadas. Abrí los ojos de par en par, con el corazón latiéndome desbocado, incapaz de moverme. Sentía como si una mano invisible me sujetara. Ya no sabía qué estaba pasando. Cuando volví a abrir los ojos, todo a mi alrededor era oscuridad. Y entonces, un rayo de luz apareció gradualmente en el aire. Esa luz no me hizo daño en los ojos. Al contrario, me sentí abrazada. Una luz cálida y extraña. Y entonces lo vi. Jesucristo. Sí, era el de verdad. No una figura imaginaria. No la estatua que desempolvo a diario, sino él en carne y hueso, radiante y lleno de vida. No supe qué hacer salvo llorar. Las lágrimas me corrían por la cara como las de un niño. No sabía si estaba soñando, muriendo o ya en el cielo. Todo era incomprensible, pero al mismo tiempo, sentía una paz extraña. Jesús me miró. No habló de inmediato,
solo me miró con ojos tristes pero amorosos. Luego dijo, Eric, aún no te vas. Tengo una misión para ti. Quise preguntar algo, pero se me hizo un nudo en la garganta. ¿Una misión para mí? A los 75 años, después de una vida dedicada únicamente a limpiar la iglesia y dar catequesis, ¿por qué yo? No recibí más explicaciones, solo su mirada y la luz que me rodeaba, que me calaba hondo. Entonces levantó la mano y señaló hacia otro reino de luz. Y de allí aparecieron gradualmente 6 figuras. Vi 6 cardenales. No hablaron, simplemente permanecieron de pie bajo la luz, cada uno con una apariencia notablemente distinta. Algunos tenían ojos que brillaban como el fuego de la Reforma. Otros eran contemplativos, como si llevaran el recuerdo de una iglesia milenaria. Uno era amable como un buen pastor, mientras que otro se erguía orgulloso como un general. Cada uno irradiaba un camino diferente, un futuro único para la iglesia que no podía comprender del todo en ese momento. Jesús dijo, Francisco está a punto de completar su camino terrenal. Se llevará a cabo una nueva elección. Debes observar con atención y sentir profundamente, porque uno de ellos es a quien he elegido. Me volví hacia él con labios temblorosos. Señor, ¿por qué yo? Solo soy un anciano que barre el suelo de la iglesia, alguien sin mucha educación. Me miró sin decir nada más, pero su mirada parecía susurrar, es precisamente porque eres sencillo que verás lo que los sabios pasan por alto. Volví a mirar a los 6 cardenales, con el corazón apesadumbrado. Algo dentro de mí comenzó a agitarse, una sensación de inquietud. Sí, porque veía claramente que si se elegía al equivocado, el futuro de la iglesia podría oscurecerse. Pero también había un rayo de esperanza. ¿Podría alguien tan débil como yo seguir siendo parte del plan de Dios? Me gustaría invitarlos a hacer algo más después de escuchar su testimonio completo sobre los cardenales. Por favor, comenten abajo su opinión sobre cuál creen que será elegido y sigan el canal de Historias Bíblicas Eternas. El primer cardenal fue Fridolin Ambongo Besungu, arzobispo de Kinshasa, capital de la República Democrática del Congo. Había oído su nombre antes, pero nunca imaginé que vería ese rostro en una visión tan sagrada. Era una figura imponente, como un gran árbol enraizado en la tierra roja de África. La capa roja que cubría sus hombros ondeaba con un viento invisible, y sus ojos brillaban como si un fuego los ardiese. Sentí una energía poderosa, un amor inquebrantable por la iglesia y por su pueblo. No era orgullo, sino una lealtad arraigada en lo más profundo de sus raíces y su fe. James volvió a hablar, no con reproche, sino con una voz que resonó como un pesado recordatorio. Fridolin es una antorcha de esperanza en una tierra que antaño estuvo sumida en la oscuridad. Pero esa luz se apagará si brilla solo para una nación, una forma de vida, y no se abre a toda la humanidad. Me estremecí al escuchar esas palabras, no por miedo, sino porque entendí con total claridad lo que quería decir. Quizás nadie podría negar que África es uno de los lugares donde la Iglesia Católica está más prosperando, con un número creciente de seminarios fieles, llenos de sacerdotes jóvenes y un profundo espíritu de fe. Sin embargo, también había oído susurros en conversaciones después de la misa sobre el orgullo que poco a poco se convertía en complacencia de los jóvenes cardenales, quienes creían que el futuro de la Iglesia debía ser propio, sin necesidad de escuchar a los demás. El Señor continuó, su voz nunca áspera, pero cada palabra se grabó profundamente en mi mente. La fuerza proviene de la unidad, no de las divisiones raciales o culturales. Bajé la cabeza, abrumado por la emoción. Quizás era porque había presenciado demasiada división dentro de la Iglesia, entre culturas, entre generaciones, entre conservadores y progresistas. Y comprendí que las palabras del Señor no eran solo para el cardenal Fridolin, sino para todos nosotros, aquellos que nos consideramos insignificantes, pero cuyas palabras y actitudes contribuyen a moldear el rumbo de la Iglesia. Volví a mirar la imagen del cardenal Fridolin, ahora suavizada por la luz. Estaba allí, orgulloso, pero aparentemente escuchando en silencio. En silencio,
esperaba que su fuerte corazón no se cerrara por orgullo, sino que se abriera más para guiar a la Iglesia en África, no solo para crecer, sino para convertirse en un puente entre la tradición y la renovación, entre el norte y el sur, entre los seres humanos entre sí. El segundo cardenal que vi fue el cardenal Peter Erdo. Salió de un largo pasillo lleno de libros antiguos. Al principio, no me miró directamente, sino que estaba concentrado en el libro abierto que tenía en las manos. Su expresión era seria, pero no fría. Era la de un erudito meticuloso, estricto con la verdad y convencido de que cualquier asunto podía comprenderse con suficiente inteligencia y principios. Podía oír el susurro de palabras latinas resonando a su alrededor, términos legales eclesiásticos, argumentos legales que se arremolinaban en el espacio como un discurso. Todo en él era ordenado, desde sus gestos hasta su vestimenta, desde su mirada hasta su forma de rezar. Ningún detalle era superfluo. Pero entonces la luz cambió. Una luz cálida comenzó a extenderse y a envolverlo todo. Jesús apareció a mi lado. No habló de inmediato, sino que puso su mano en mi hombro como para que sintiera antes de oír. Eric, dijo, ¿lo ves? La inteligencia es un gran don, pero cuando carece de compasión, puede convertirse en un arma de doble filo. Puede romper lazos de amor en lugar de unir los corazones que necesitan sanación. Volví a mirar al cardenal Erdo. En ese momento, levantó la cabeza, con la mirada perdida en la distancia. De repente, sentí que su corazón se llenaba de cosas no dichas. Quizás sacrificios o una soledad que solo un erudito podría comprender, caminando en la línea entre la verdad y la humanidad. Me pregunté en silencio, ¿alguien se ha acercado realmente a él? ¿Lo ha visto como un hombre necesitado de amor en lugar de alguien que siempre tenía que tener la razón? Entonces el Señor continuó, con voz suave pero firme. El conocimiento sin amor es solo una herramienta afilada que puede causar daño. La Iglesia no necesita otra espada. Necesita manos que sepan consolar. Me sentí abrumado por la emoción. Yo, un hombre de 75 años que vivía tranquilamente en las afueras de Roma, nunca imaginé que presenciaría algo así. Aún recuerdo con claridad la sensación que sentí cuando apareció el tercer cardenal. La visión del cardenal Mario Grech contrastaba marcadamente con las anteriores, lastradas por el conservadurismo o la dureza de la razón. La presencia de Grech irradiaba una dulzura y cercanía como la brisa marina que soplaba desde la isla de Malta, su tierra natal. No emergía de una gran puerta ni de un pasillo repleto de libros como los demás. No, apareció entre un círculo de personas de todos los colores de piel y de todas las clases sociales. Había jóvenes llorando y ancianos temblando por la enfermedad. Y él no se quedó de pie encima de ellos, sino sentado a su lado, mirándolos a los ojos, no con juicio, sino con plena atención. Escuché a Jesús hablar, con voz dulce. Este hombre comprende el ritmo de la humanidad. Pero recuerda, por muy bondadoso que sea un corazón, sin la fuerza de la verdad, se deja llevar fácilmente por la corriente de la emoción. En la visión, Grech me extendió la mano, sin decir nada, solo con la mirada. Y en esos ojos había una invitación. Escuchemos juntos. Avancemos juntos. Sentí una emoción inusual, quizá porque me recordó mi juventud, cuando yo también creía que el diálogo podía apaciguar el odio. Pero el Señor no me permitió quedarme en la emoción. Continuó, la renovación es una llama. Si se controla, calentará a toda la Iglesia, pero si se permite que se propague sin control, puede quemar cimientos preciosos. Asentí, con el corazón latiendo más rápido. Quizás porque sabía que en este momento de la historia de la Iglesia, personas como Grech serían quienes llevarían la antorcha de la renovación. Y necesitan oración. Necesitan apoyo. No porque estén equivocados, sino porque el camino que eligen siempre es fácilmente malinterpretado, fácilmente rechazado y más fácilmente influenciado por el corazón humano que por la voluntad santa. El cuarto cardenal, Matteo Zuppi, me llegó como un suave saludo.
No apareció en una escena de gloria ni de luz radiante como en las visiones anteriores. Llegó como un amigo cercano, un líder a quien no solo respetaba, sino que también apreciaba profundamente. Es el arzobispo de Bolonia, reconocido por su capacidad para reconciliar a grupos opuestos. Lo vi de pie en medio de una multitud caótica, donde las discusiones y el odio habían nublado sus corazones. Sus ojos miraban a cada persona, no con crítica ni decepción, sino llenos de compasión, como si intentara transmitir un mensaje más profundo que el que sentían. Jesús me habló con voz seria, pero aún llena de amor. Matteo Zuppi es un líder que no solo lidera con la mente, sino también con el corazón. Pero recuerda, Eric, la compasión es algo maravilloso. Sin embargo, ante el mal, la compasión debe ir acompañada de justicia y determinación. Amar no significa aceptarlo todo, y mucho menos el mal. Ese sentimiento persistía en mí. La compasión, que siempre había considerado incondicional, ahora requería cautela y discernimiento. Había una consciencia en la enseñanza de Jesús que nunca antes había captado. La compasión no es debilidad ni rendición ante la injusticia. Es una postura firme contra el mal, sin permitir que la ira sustituya al amor. Vi al cardenal Zuppi extender la mano no para abrazar a todos los que lo rodeaban, sino para construir puentes fuertes. No eran puentes de compromiso, sino puentes de justicia. Sentí una chispa de esperanza en mi corazón. Me di cuenta de que un verdadero líder es alguien que no solo trae paz, sino que también defiende la justicia. Y comprendí que, si bien la Iglesia necesita personas compasivas, también necesitamos a quienes puedan enfrentar el mal sin vacilar. El Señor continuó, con una voz más suave ahora, como recordándome, ama a todos, pero no te rindas ante el mal. A veces amar significa alzarse y defender la verdad. El quinto cardenal fue Luis Antonio Taglay. Apareció con una luz suave y cálida que hizo que el espacio se sintiera íntimo y lleno de vida. Me encontré en una gran iglesia, pero en lugar de una sensación de asombro y miedo, sentí la calidez de una familia, una comunidad amorosa. No me sentí solo. Al contrario, sentí una profunda sensación de pertenencia, como si hubiera vuelto a casa. En el centro de la iglesia se encontraba el cardenal Luis Antonio Taglay, a menudo llamado el Francisco de Asia, con una cálida sonrisa y una mirada que parecía atraerte, como si la bondad y la sinceridad brotaran de cada gesto, de cada palabra. Al mirarlo, sentí un amor inmenso, una llamada a todos a acercarnos unos a otros sin distinción ni límites. El cardenal Taglay se destacó por su capacidad de conectar con aquellos a menudo ignorados por la sociedad. Y me di cuenta de que esto era precisamente lo que Dios quería enfatizar. Jesús estaba cerca de mí, mirándome con ternura. Hablaba lentamente, como si cada palabra quisiera llegar a lo más profundo de mi corazón. No solo a través de mis oídos, sino a través de cada célula de mi cuerpo. Eric, el amor mutuo es ilimitado, pero este amor debe ir de la mano con la sabiduría y el discernimiento. El amor es una vocación, pero amar correctamente es más importante que cualquier otra cosa. Puedes amar a todos, pero debes ayudarlos a valerse por sí mismos. Las palabras del Señor me conmovieron. Aunque siempre había creído que el amor era suficiente, ahora me di cuenta de que el amor no puede ser ciego ni un don sin guía. El amor debe ser una forma de sabiduría. Un apoyo que no solo anima a los demás, sino que les ayuda a levantarse y recorrer su propio camino. Al observar al cardenal Tegel, lo vi como la personificación del amor unido a la sabiduría. No solo amaba a las personas. Sabía cómo ayudarlas a sentir su fuerza y su capacidad de mantenerse firmes por sí mismas. Esta siempre ha sido mi lucha interior. ¿Cómo podemos amar a los demás sin crear dependencia, y en cambio, ayudarlos a recorrer con confianza su propio camino? Me miró y dijo con dulzura, esto no es fácil, Eric. Amar a veces es un desafío. Pero solo cuando ayudamos a otros a crecer, no porque sean débiles, sino porque necesitan ser enseñados y preparados, ese amor se vuelve duradero y verdaderamente transformador.
Sentí el poder de esas palabras como un despertar, un recordatorio de la responsabilidad que conlleva amar al prójimo. Dios no solo quiere que el próximo papa sea una persona amorosa, sino también alguien que empodere a otros para que encuentren fuerza interior. En la siguiente visión, me encontré de pie en una habitación grande y tranquila, un lugar donde todo parecía diseñado para la contemplación y la negociación. Allí vi al cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, conocido por su serenidad, su fineza diplomática y su capacidad para mantener la estabilidad en medio de complejas turbulencias políticas. No era ostentoso ni orgulloso, sino que mostraba la compostura de un estratega experimentado. Jesús estaba a su lado. Cuando me miró, su mirada se tornó solemne y dijo: Eric, el poder es una herramienta poderosa. Pero si se abusa de él, aplasta el espíritu en lugar de elevar el alma. Usa el poder para servir, no para controlar. No dejes que la política oscurezca los valores espirituales. Sus palabras resonaron como una llamada de atención. Empecé a ver la tensión subyacente entre el poder y la fe, entre la estabilidad exterior y la humildad interior. Aunque el cardenal Parolin es muy respetado, esta visión no pretendía exaltarlo, sino señalar un peligro. Cuando la astucia carece de humildad, el poder se convierte en una herramienta de manipulación en lugar de un instrumento de servicio. Comprendí que, en la Iglesia, el poder no debe utilizarse para reforzar el estatus personal ni para mantener la influencia política. Debe ser un puente que nos acerque a los débiles para enaltecer y proteger los valores sagrados. La serenidad del cardenal Parolin a los ojos del Señor solo cobra sentido cuando va acompañada de humildad y un corazón sincero para servir. Se giró para mirarme con una mirada llena de bondad. El verdadero poder, dijo, no reside en aquello a lo que te aferras, sino en lo que te atreves a soltar para que otros puedan vivir. A veces, el silencio y la escucha son los actos más valientes. Sentí una suave luz que iluminaba mi alma. Comprendí que el servicio no es una carga, sino un camino hacia la liberación. A los ojos del Señor, el poder no es el destino. Es una herramienta para amar y construir una iglesia humilde, unida y radiante de luz. Entonces, el espacio a mi alrededor cambió. En la siguiente visión, me encontré en una habitación enorme donde la tenue iluminación y la atmósfera sombría me hicieron sentir que algo no andaba bien. No podía ver con claridad los rostros de las personas a mi alrededor, pero había una persona que me llamó especialmente la atención. Esta persona se encontraba entre la multitud, vestida con ropas antiguas, con un rostro discreto y una mirada misteriosa. No podría describir con precisión qué me inquietó. Pero su presencia realmente me causó una sensación inquietante. Jesús apareció a mi lado y me explicó con dulzura: este es el falso profeta Eric, un hombre que surgirá en momentos críticos para la Iglesia. Intentará manipular a quienes ostentan el poder. Su objetivo es sembrar la duda, la división y desviar el curso de las elecciones, lo que tendrá consecuencias de gran alcance para el futuro de la Iglesia. Sentí un escalofrío al escuchar estas palabras. El Señor continuó: no se presentará públicamente como un enemigo. En cambio, se hará pasar por un amigo, un consejero, usando palabras dulces para persuadir a quienes se dejan engañar fácilmente. Crea hábilmente ilusiones, falsas promesas que a la gente le resultará difícil reconocer de inmediato. Observé más de cerca a esta persona, y en la visión lo vi acercarse a los cardenales que participaban en las elecciones. Habló con cada uno. Cada palabra era suave y persuasiva, como si presentara una verdad maravillosa que nadie podía rechazar. Pero podía percibir la falsedad, el vacío tras esas palabras. Jesús añadió: ahora deben tener más cuidado que nunca. Este no causará daño directamente mediante la violencia o las amenazas, sino que manipulará a las almas débiles mediante el engaño. Sembrará la duda en los corazones de los buenos, haciéndoles vacilar y llevándolos a tomar decisiones equivocadas. Me dolió el corazón al presenciar esta escena porque comprendí que tal engaño podría tener consecuencias devastadoras para la Iglesia. Los líderes, aquellos con gran responsabilidad,
podrían ser engañados, y sus decisiones podrían no servir a los mejores intereses de la Iglesia, sino seguir la manipulación del falso profeta. Sus promesas nunca tendrán valor, Eric. El Señor continuó, todo lo que promete es una ilusión. Cosas que nunca se cumplirán. Lo volverá todo vago, distorsionando la verdad para satisfacer sus ambiciones personales. Miré a Jesús a los ojos, sintiendo la preocupación y la seriedad en su mirada. Entonces, ¿cómo puedo distinguirlo?, pregunté con el corazón lleno de ansiedad. El Señor respondió con una voz suave pero comprensiva. Al afrontar decisiones importantes, debes examinar no solo las palabras de una persona, sino también sus acciones. Si solo habla de beneficio personal, si busca dividir y sembrar dudas, es señal de engaño. Escucha y siente con el corazón, porque la verdad siempre acompaña al amor y la unidad, no a la división y el conflicto. En esta visión, también vi imágenes de los cardenales escuchando al falso profeta. Todos parecían cautivados por las dulces promesas, sin darse cuenta de que estaban siendo manipulados. Algunos parecían no comprender del todo lo que estaba sucediendo, mientras que otros vacilaban por complacencia, creyendo haber encontrado un camino más fácil para alcanzar sus objetivos. Jesús me dijo, no debemos permitir que estas mentiras se filtren en la Iglesia. Debemos proteger siempre la pureza y la verdad. Incluso bajo presión externa, incluso cuando estas personas intentan desviarnos. Todavía estaba atónito ante la imagen del falso profeta. Cuando de repente, un rayo de luz irrumpió desde el cielo, cálido, suave, pero lleno de autoridad. Una voz familiar resonó desde lo más profundo de mi alma. Era la voz de Jesús, suave pero aguda, como una espada de doble filo. Ahora verás al elegido. En ese momento, se desplegó otra escena. Vi a un hombre arrodillado en silencio. No era prominente, ni radiante ni poderoso, como solemos pensar de los elegidos. Él era humilde, con una mirada llena de comprensión, compasión y un profundo dolor. Dios no pronunció su nombre de inmediato, pero supe que él era quien tendría la clave para guiar a la Iglesia en tiempos turbulentos. Pil será elegido no por su fuerza, sino por su debilidad y por saber confiar en mí, dijo Dios. Inmediatamente después, una serie de visiones entrelazadas aparecieron ante mis ojos, como fragmentos de película inconexos, pero extrañamente unificados. Vi al hombre con la túnica papal de pie entre las filas de asientos del cónclave. Pero en lugar de consenso, percibí una atmósfera tensa. Había estrellas frías, palabras susurradas e incluso desprecio oculto tras expresiones educadas. Gon explicó, el elegido se enfrentará a la división en el corazón mismo de la Iglesia. Algunos cardenales se le opondrán por miedo a perder el poder. Algunos lo envidiarán, y otros simplemente no creerán que sea capaz de liderar. Vi a este papa trasnochando, solo, rezando entre lágrimas, en una soledad que el poder jamás podría llenar. Lo vi dudar ante decisiones importantes como reformar la liturgia, ampliar los roles de las mujeres o dialogar con los marginados. Se sentiría tentado a ceder para complacer a todos. Dios continuó, pero debe elegir la verdad, no la conveniencia. La revelación cambió de nuevo. Veía surgir los medios de comunicación a diario. Ofrecían muchos elogios y críticas, pero sobre todo dudas y burlas. Vi protestas, vídeos editados con malicia y ataques anónimos de fuerzas políticas que veían a la Iglesia como un obstáculo para sus agendas seculares. Este hombre, dijo Dios, será atacado por un mundo que no entiende el amor ni la esperanza. Lo llamarán anticuado por defender la verdad, y lo llamarán hereje si muestra tolerancia. Lo vi entrar en barrios marginales abrazando a los pobres y abandonados. Sin embargo, incluso mientras lo hacía, se oían voces burlonas que decían que eso es obra de un caritativo, no de un papa. Lo vi abogando por la paz entre naciones en guerra y siendo acusado de parcialidad. Lo vi hablar sobre el medio ambiente y siendo criticado por interferir en la economía. No sería querido por todos y por eso,
estaría muy cerca de aquel que una vez fue crucificado. Me volví hacia Jesús. En sus ojos no vi duda, solo amor y confianza absoluta. Me puso la mano en el hombro y dijo, «Hijo mío, quédate en paz. No abandonaremos al elegido. Cuando se sienta más solo, seré la sombra que cubra su alma. Cuando lo traicionen, seré su fiel amigo. Cuando lo calumnien, seré su justicia suprema». Entonces me miró fijamente, su mirada penetrando cada capa de mi alma. «Eric, tú también tendrás un papel en su camino. No como alguien con poder, sino como alguien que ora. No como alguien prominente, sino como alguien que silenciosamente mantiene viva la llama». Bajé la cabeza, con lágrimas cayendo. Me sentí pequeño e indigno, pero al mismo tiempo amado y confiado. Dios pronunció las últimas palabras. El elegido no es perfecto, pero me ha entregado su corazón. Eso es lo que necesito. Reza por él. Protégelo con tus palabras. Al despertar en medio de la noche, mi corazón aún temblaba por lo que había visto. Sabía que no podía callar. Esto no es un juicio ni una narrativa política, sino una advertencia de que vivimos en un momento sagrado. El elegido se enfrenta a una prueba, al igual que la Iglesia. Solo mediante la oración y el amor, sin prejuicios, podemos construir el futuro de la fe sobre una base sólida. No sé quién será el Papa. Pero eso es menos importante que darnos cuenta de esto. Jesús sigue entre nosotros, guiando la nave de la Iglesia con amor y verdad. Aunque la tormenta arrecie, el capitán sigue en la barca. Y esa barca no se hundirá. Me arrodillé para orar por el futuro Papa, para que escuche al Señor y tenga la valentía de obedecer su voluntad. Por la Iglesia, para que ya no dudemos ni nos condenemos, sino que lo busquemos juntos en unidad. Y por el mundo entero, por los corazones perdidos y solitarios, para que también ellos sientan la luz de aquel que siempre está presente. No soy teólogo, solo un pecador que ha visto algo sagrado, y por eso no puedo callar. Creo que incluso cuando la oscuridad cubre la tierra, la Iglesia se mantiene firme porque su fundamento es la fe y su alma es el amor. Ningún poder puede destruir eso si vivimos según sus palabras de amar como él amó. Espero que lo que he compartido no sea solo información, sino un recordatorio para vivir con sentido, amar más, perdonar más y servir más. Si pudiera dejar un solo mensaje, sería este. Dios está con nosotros en la voz de nuestra conciencia, en la mirada de los pobres y en el corazón que sabe amar incondicionalmente. Se ha publicado la lista de cardenales que sucederán al Papa. Ahora nos toca confiar en la palabra de Dios y esperar. ¿Pero qué hay del Papa Francisco? ¿Te has preguntado alguna vez a dónde irá después de su muerte? ¿Al cielo o al infierno? Escucha entonces el siguiente testimonio de una mujer a quien Dios le mostró su camino. Quizás la verdad sea justo lo que has estado pensando. Sentí un escalofrío al leer la noticia de ayer. El Papa Francisco ha fallecido. Recibimos algunas cartas extrañas, testimonios de personas cercanas a la muerte que afirmaban discretamente haber tenido una visión impactante. El Papa había muerto. En ese momento, no tuve el valor de creerlo, pero todo cambió cuando llegó una carta de alguien dentro de la misma Iglesia, trayendo consigo un encuentro divino que no podía ignorar. Fue entonces cuando supe que no se trataba solo de una muerte. Era algo mucho más profundo. La mujer de esta historia murió de verdad. Y en el preciso instante en que su alma abandonó su cuerpo, fue llevada a las profundidades del más allá. Allí presenció algo inimaginable. El Papa Francisco no estaba en el cielo, sino sufriendo en las profundidades del infierno. Pero la historia no termina ahí. ¿Cómo pudo alguien, una vez honrado como el victorioso de Cristo en la tierra, aparecer en semejante lugar de oscuridad? ¿Podría haber algo oculto tras esa túnica blanca? Un secreto que el mundo teme confrontar. Esta historia no se cuenta para juzgar, sino para despertar. Y necesitas escucharla hasta el final,
Porque esto no solo podría cambiar tu perspectiva sobre el Papa, sino también tu propia perspectiva. Antes de comenzar, por favor, deja tu nombre y la ciudad desde la que nos estás viendo para que podamos orar por ti y elevarte ante el Señor. Si este mensaje te conmueve, aunque sea un poquito, te pedimos que consideres apoyar esta misión haciendo clic en Super Thanks. No importa cuánto dones, Dios te lo devolverá multiplicado por 100. Y si aún no te has suscrito, hazlo hoy. Forma parte de una familia en crecimiento, 20,000 corazones este mes, compartiendo el amor, la verdad y la luz de Dios. Ahora, escuchen atentamente su historia. A finales de abril de 2025, la suave luz del sol se filtraba por la ventana de una pequeña oficina en el Vaticano donde yo, Lucia, servía en las misioneras de la caridad. Sobre el escritorio había documentos de caridad, cartas urgentes y una estatua de madera de Jesús que solía tocar mientras rezaba. Hoy recibí una instrucción especial para preparar los últimos preparativos para el Papa Francisco, desde el funeral hasta el archivo de su testamento. Nadie me explicó por qué, solo que debía hacerse con rapidez. Supuse que estaba gravemente enfermo y me dio un vuelco el corazón. Lo había conocido una vez. Su cálida sonrisa y su llamado a ayudar a los pobres me convencieron de que era un faro de luz, destinado sin duda al cielo. Empecé mis tareas, revisaba la lista de invitados al funeral y redactaba cartas para los campos de refugiados que él había apoyado. Pero entonces, un dolor de cabeza sordo empezó a subirme desde la nuca hasta las sienes. Lo descarté como fatiga por las noches sin dormir o quizás por la tormenta de pensamientos últimamente, sobre todo después de encontrarme con informes de abusos enterrados en los archivos del Vaticano. Lo ignoré y susurré, Señor, por favor, guía a la Iglesia y al Santo Padre, pero el dolor se intensificó. Mi visión se volvió borrosa, mi respiración se entrecortó y sentí como si me oprimieran el pecho bajo un peso invisible. Las otras hermanas me instaron a descansar, pero negué con la cabeza. Debía terminar esto por el Papa. Antes de que pudiera decir otra palabra, un dolor como un rayo me golpeó la cabeza, obligándome a inclinarme. Las habitaciones daban vueltas descontroladamente. Las voces de las hermanas que me llamaban se perdieron en la distancia. Me desplomé. La última imagen que vi fue la estatua de Cristo mirándome fijamente. No me di cuenta entonces de que estaba cruzando el umbral entre la vida y la muerte. El dolor me azotó como una ola gigante que me golpeaba el pecho, casi dejándome sin aliento. Las hermanas del convento corrieron a llamar a un médico. Llegó una enfermera, me puso una inyección y me animó con dulzura a descansar. Regresé a mi habitación y me acosté en mi cama familiar y modesta, intentando concentrarme en la oración para calmar mi cuerpo cansado. Pero en lugar de calmarme, una inconfundible sensación de inquietud comenzó a surgir, fuerte y clara, como si una fuerza invisible me arrancara el alma del cuerpo. Cerré los ojos y, en ese preciso instante, la habitación se llenó de luz. No era una luz común, sino algo radiante e increíblemente cálido, como una llama sagrada que brota del cielo. Intenté abrir los ojos para moverme, pero mi cuerpo ya no respondía. En ese instante, supe que mi alma se había separado de mi cuerpo. Al bajar la vista, vi mi cuerpo inerte, inmóvil en la cama, con el rostro pálido como si ya hubiera fallecido. Una oleada de desorientación me invadió. Sin embargo, vino acompañada de una ligereza desconocida. Toda carga se desvaneció. Se acabaron las preocupaciones por documentos sin terminar, obras de caridad incompletas, e incluso los conflictos internos que tenía con la Iglesia. La habitación seguía siendo el mismo espacio familiar, pero ahora se respiraba una atmósfera de silencio y santidad, como si el mundo se hubiera detenido a presenciarlo. Me pregunté, ¿habría muerto? ¿Y el Santo Padre? ¿Quién continuará la obra? Un miedo indescriptible me invadió, pero también una parte que desconocía. Sentí como si un amor invisible me protegiera. Y entonces aparecieron. 2 ángeles salieron a la luz. Sus formas parecían esculpidas en puro resplandor.
Vestían túnicas blancas inmaculadas. No necesitaban presentarse. Su sola presencia transformaba el espacio que los rodeaba. Sus rostros no eran exactamente rostros, sino expresiones luminosas. Brillantes, pero no cegadores. Majestuosos, pero nunca intimidantes. Sus ojos se encontraron con los míos. Serenos, profundos y tiernos. Sin embargo, me hicieron sentir más pequeño que nunca. Temblé por dentro, no por miedo, sino porque sabía que estaba ante algo mucho más allá de toda comprensión humana. No podía hablar, pero una pregunta resonaba inconteniblemente en mi mente. ¿Quién eres? Un ángel habló, su voz tan clara y resonante como el eco de las campanas de una iglesia en un santuario. Lucía, levántate. Tenemos un lugar a donde ir. Las palabras no eran solo sonido, sino una corriente de poder, suave pero llena de autoridad, que me penetró el alma. Era como la orden de un rey, pero tan tierna como la canción de cuna de una madre. Sentí una profunda fe crecer en mi interior, como si el Señor mismo hubiera puesto su mano en mi hombro, disipando toda confusión. Quise preguntar, pero no salían las palabras de mis labios. La mirada del ángel se fijó en la mía, tierna pero firme, como diciendo que todas mis preguntas serían respondidas si tan solo lo seguía. Me moví con ellos, no caminando, sino deslizándome, elevado por un rayo de luz invisible. La habitación del convento se disolvió tras nosotros, reemplazada por un inmenso espacio envuelto en una niebla blanca y plateada que centelleaba como partículas de luz viva. No había suelo, ni cielo, solo la sensación de ir a la deriva, ingrávido y sin anclas. El tiempo pareció disolverse. No más minutos, no más horas, solo eternidad. Intenté mirar atrás, con la esperanza de vislumbrar el Vaticano, la estatua de Jesús en mi escritorio, pero todo había desaparecido. Solo estábamos yo y los dos ángeles guiándome por un reino sin nombre. Una mezcla de asombro e inquietud me invadió, como si estuviera ante los archivos del Vaticano, enfrentándome a secretos que nunca me había atrevido a descubrir. Entonces, entre la niebla, apareció una enorme puerta negra. Se alzaba tan alto que parecía perforar los cielos invisibles, tan anchos como la plaza de San Pedro. Su superficie era de obsidiana, brillante y oscura, grabada con patrones antiguos como los manuscritos que una vez vislumbré en las bóvedas ocultas del Vaticano. Textos sobre el pecado, el escándalo y las verdades que la Iglesia había enterrado. Las tallas se arremolinaban lentamente, vivas, respirando de alguna manera. Cada pulso desprendía un aroma a ceniza carbonizada mezclado con frialdad, como los restos de un fuego extinguido hace mucho tiempo. Pensé en los informes de abuso, los oscuros registros financieros que una vez me atreví a leer en secreto, y mi corazón se estremeció. Esta puerta conducía a una verdad que no estaba listo para afrontar. El miedo me invadió como una ola de frío que me azotaba el alma. Con cada respiro, mi corazón latía con más fuerza, como advirtiéndome que cruzarla significaría presenciar algo inolvidable. Quise dar la vuelta, regresar a la habitación segura del Vaticano, pero la mirada del ángel me mantuvo firme. Un ángel, con sus alas batiendo suavemente, despertó una cálida brisa que ahuyentó el frío. Susurró: «Serás testigo de la justicia de Dios». Esa voz era como una pequeña llama que encendía la esperanza en medio de la oscuridad. Observé sus manos radiantes mientras las apretaban contra la puerta. Las antiguas tallas brillaron como si despertaran, y la enorme puerta se abrió lentamente con un crujido, como el viento aullando en un cementerio. Una ráfaga de calor abrasador se precipitó, cargada de hedor a azufre y lejanos gritos de angustia. El aire era sofocante, denso, como ceniza quemada. Sin embargo, el frío calaba hondo. Las llamas rugieron con vida, retorciéndose con una consciencia inquietante. El cielo estaba completamente negro, envuelto en humo que sofocaba toda luz. El sonido de gritos resonaba. Alaridos de tormento tan agudos que desgarraban mi consciencia. Las almas se retorcían en llamas de arrepentimiento,
incapaces de morir, obligadas a vivir eternamente en el arrepentimiento. Los recuerdos de sus pecados se repetían sin cesar, cada vez más agonizantes que la anterior. Criaturas horribles vagaban entre ellos. Seres monstruosos con enormes alas de murciélago, garras afiladas y rostros que eran profundos pozos de odio, atormentando las almas mientras reían con cruel deleite. Una mujer estaba atada con cadenas invisibles. Su alma, empalada por ganchos de hierro, gemía al apretarse los grilletes. Otra alma se hundió en un pozo sin fondo, y su grito se desvaneció en el abismo. El ángel habló. Esta es la consecuencia de las almas que rechazan la luz, un lugar donde el pecado se revela con la claridad de un espejo. Pensé en la iglesia. ¿Podrían estar aquí los papas que una vez veneré? A lo lejos, vislumbré una túnica blanca, pero el ángel me alejó con dulzura. El infierno era un arrepentimiento eterno sin salida. El ángel me condujo a una vasta sala de espejos en el infierno. Nos rodeaban fríos muros de piedra, y cientos de espejos flotaban en el aire, cada uno reflejando el alma de un cardenal. La tenue luz que emitían los espejos no era cálida, sino gélida, como la escarcha que penetra en el espíritu. Vi a un cardenal, con su túnica roja hecha jirones, de pie ante un espejo, con el rostro desencajado por la angustia. El espejo reveló sus recuerdos, acaparando oro de los fondos de la iglesia, ocultando injusticias, manipulando a los fieles para mantener el poder. Cada imagen era como una espada. Intentó apartar la mirada, pero el espejo se hizo añicos, sus fragmentos volaron por el aire, clavándose en su alma. La sangre lo atrajo. Entonces apareció Jesús. La luz de su presencia hizo temblar los espejos. Declaró, se les confió la verdad, pero eligieron la mentira, dejando el dolor para mis ovejas. Tras el espejo, emergieron los rostros de los pobres creyentes sufrientes. Ojos ardían de reproche como fuego que consumía al cardenal. Su castigo fue permanecer eternamente ante el espejo, obligado a afrontar la falsedad de su vida. Cada fragmento era una mentira que alguna vez pronunció. Me horroricé. Comprendí que la justicia de Dios no ignora a quienes ocultan la verdad. Pensé en el Papa Francisco. Creía que era una luz, pero una punzada de preocupación me atormentaba el corazón. ¿Podría algún día enfrentarse a un espejo como este? El ángel me guió por un largo pasillo bordeado de aún más espejos, cada uno de los cuales proyectaba un extraño brillo pálido que creaba sombras inquietantes. Los sacerdotes estaban de pie ante ellos, con sus casiques negros desgarrados, sus rostros llenos de remordimiento. Un sacerdote se miró en un espejo, viéndose predicando el amor, pero sembrando la división en su parroquia, abandonando a los pobres para complacer a los ricos. El espejo se quebró, y los fragmentos giraron como dagas, clavándose profundamente en él. La sangre goteaba por el suelo de piedra. Intentó huir, pero el pasillo se extendía interminablemente, con espejos apareciendo en cada esquina. Jesús dio un paso al frente de nuevo. Su resplandor estremeció el pasillo. Dijo, fueron llamados a ser luz, pero condujeron a mi rebaño a la oscuridad con palabras falsas. En los espejos, los fieles lloraron. Sus manos se extendieron en busca de ayuda. Pero los sacerdotes no pudieron tocarlos, atrapados en una prisión de arrepentimiento. Su sentencia era caminar sin fin por este pasillo donde cada espejo reflejaba un momento de fe. Temblaba al pensar en la iglesia a la que servía. Si hubiera sacerdotes aquí, ¿podría el Papa Francisco escapar del juicio? Aún albergaba la esperanza de que el pueblo lo amara. Seguramente ascendería al cielo. El ángel me guió a través de la sofocante oscuridad del infierno, donde el aire estaba impregnado de un olor a ceniza quemada y un frío que calaba hondo. Se detuvieron ante una enorme puerta de piedra, cuya superficie estaba tallada con motivos antiguos, como los documentos secretos que una vez vi en el archivo del Vaticano. La puerta se abrió, revelando una vasta cámara en sombras con un solo espejo enorme en el centro. El espejo, imponente como la cúpula de una catedral,
Tenía una superficie que brillaba como agua helada, reflejando una tenue luz fría. Entré, sintiendo los pies hundidos en el suelo de piedra y el corazón latiendo con fuerza al reconocer una figura familiar. Era el Papa Francisco, con su blanca vestimenta rasgada y manchada de barro y sangre, de pie, solo ante el espejo, con el rostro contraído por el dolor. Me quedé paralizada, con el corazón paralizado y la respiración entrecortada. ¿Por qué está aquí?, grité en silencio, afónica. Había estado preparando sus últimos preparativos en el Vaticano, creyendo que seguía vivo, aunque gravemente enfermo. Toda la Iglesia, el pueblo y yo misma lo veíamos como una luz, el Papa de los pobres, el humilde de la sonrisa cálida, destinado sin duda al cielo. Sin embargo, allí estaba, en esta habitación infernal, con los ojos cargados de arrepentimiento, como si estuviera aprisionado por el espejo que tenía delante. Mi corazón se retorcía, como si se debatiera entre la fe y la verdad. El espejo empezó a temblar, emitiendo un sonido como el de un cristal rompiéndose lentamente, agudo y frío. Su superficie ya no brillaba, convirtiéndose en una pantalla viviente que mostraba las promesas que una vez hizo. Reformaremos la Iglesia. Los pobres son el corazón del Evangelio. Uniré a la gente. Cada palabra resonaba con fuerza como una campana de iglesia, pero distorsionada como si la oscuridad la estrangulara. El espejo se quebró, las líneas se extendieron como telarañas y los fragmentos de vidrio salieron disparados al aire, girando como cuchillas. Se lanzaron hacia Francis, cortándole no la carne, sino la esencia misma de su ser, haciéndole gritar. El sonido de su dolor resonó por la cámara. La sangre manaba de heridas invisibles, de un rojo intenso, goteando sobre el suelo de piedra, formando un charco creciente que reflejaba la luz del espejo como un lago de sangre. Quise correr hacia él, pero tenía los pies congelados, clavados al suelo. El espejo cambiaba constantemente. Los rostros de los pobres y hambrientos en los campos de refugiados a los que había prometido ayudar. Los migrantes abandonados en las fronteras. Los fieles perdidos en una iglesia dividida. Sus ojos, cientos, miles, miraban a Francisco sin pestañear como llamas abrasándolo. Una madre migrante con la ropa rasgada, sosteniendo a su hijo demacrado, susurró: «Prometiste salvarnos». Un viejo creyente, aferrado a un crucifijo, murmuró: «Nos dejaste vagar». Cada palabra atraía otra esquirla, clavándose más profundamente, haciendo que Francis se encorvara, agarrándose el pecho, con lágrimas mezcladas con sangre. Intentó tapar el espejo como para bloquear los recuerdos, pero las esquirlas se le aferraban, apretándose como enredaderas espinosas invisibles. «Lo intenté», gritó, pero el espejo no se detuvo. Mostraba la iglesia dividida, obispos luchando por el poder, fieles alejándose, escándalos y abusos encubiertos. Cada imagen era un nuevo corte, como sus mismas promesas volviéndose en su contra para castigarlo. Me quedé allí temblando, comprendiendo que este tormento no era fuego ni cadenas, sino la verdad. La verdad que había evitado, las promesas que no cumplió. De repente, una columna de humo negro se elevó del suelo, condensándose en Satanás, imponente y más aterrador que cualquier criatura que hubiera visto jamás. Era el doble de alto que un hombre, su piel color ceniza, sus ojos brillaban rojos como brasas. Una sonrisa torcida reveló hileras de dientes afilados, cada uno como una cuchilla. Sus alas de murciélago destrozadas se agitaron ligeramente, liberando un viento gélido impregnado del hedor de la destrucción. Dio un paso hacia Francis, sus largas garras golpeando el suelo de piedra con un chirrido. Había descendido aquí en Pascua, el mismo día en que se canta la vida. Satanás rugió, su voz, mitad risa, mitad ira, resonando como un trueno. Agitó el brazo hacia Francis, y el fragmento de espejo giró más rápido, cortando más profundamente. Prometió luz, pero dejó que la oscuridad se extendiera. Estaba horrorizado, la cabeza me daba vueltas. Francis había muerto el 21 de abril, Pascua, y aún no se había dado la noticia. ¿Cómo era posible?
Recordé sus sermones, las veces que lavaba los pies a los pobres. Pero Satanás no se detuvo. Se acercó, con el rostro a centímetros de Francisco, exhalando un humo negro que lo hizo toser violentamente. Hablaba de los pobres, pero los dejaba morir en la desesperación. Satanás rió, un sonido como cuchillas desgarrando la carne que me dieron ganas de taparme los oídos. La iglesia está dividida, ahogada en mentiras. Es todo mío. Levantó la garra y trazó un círculo en el aire. El espejo respondió, mostrando más escenas. Obispos discutiendo, abusos, documentos ocultos, personas vulnerables abandonadas. Satanás aplaudió como el público de un teatro, saboreando la agonía de Francisco. Francisco se desplomó, la sangre manando de su alma como un torrente, pero sus ojos permanecieron fijos en el espejo, incapaz de apartar la mirada. Lo intenté, susurró, y su voz se apagó bajo la risa de Satanás. Entonces Satanás se giró, clavando su mirada ardiente en mí, sus ojos rojos llameando como si pudieran devorarme el alma. Ya ves, Lucía, incluso la que llaman luz me pertenece. Retrocedí con el corazón acelerado, pero el ángel a mi lado me tocó el hombro con suavidad, infundiéndome un poco de coraje. Y entonces la luz irrumpió en la habitación, disipando el humo negro. Jesús apareció, su túnica blanca radiante, su luz una llama sagrada, cálida, pura y sobrecogedora. El espejo tembló, los fragmentos dejaron de girar. Satanás gruñó y retrocedió, con las alas plegadas hacia adentro. Jesús avanzó, con la mirada triste pero majestuosa, fija en Francisco. A Hayward se le confió mi rebaño, pero dejó que las palabras oscurecieran su deber, dijo con una voz profunda como el océano. Prometió reformas, pero dejó que la iglesia se desangrara. Una promesa sin acciones es un espejo roto que desgarra el alma. Señaló el espejo. Cambió de nuevo, mostrando los rostros de los pobres, pero esta vez sus expresiones se suavizaron. Sus ojos suplicaban, no con juicio, sino con esperanza de arrepentimiento. Francisco lloró, con lágrimas mezcladas con sangre. Su cuerpo temblaba. Señor, perdóname, susurró, ahogado por la emoción. Jesús le puso una mano en el hombro. Una suave luz se extendió de su tacto, aliviando las heridas, aunque la sangre seguía fluyendo. Mi justicia no ignora, dijo Jesús. Pero la luz permanece para quienes se arrepienten. Sus palabras ofrecieron un rayo de esperanza en medio del dolor. Satanás gritó, sus garras arañaron su trono, pero la luz lo hizo retroceder, y su humo negro se disolvió en la nada. Caí de rodillas, con lágrimas derramándose de mis ojos, temblando de asombro. Si Francisco, a quien veneraba, estuviera aquí, ¿quién podría escapar de la justicia de Dios? La habitación se oscureció una vez más, pero la luz de Cristo permaneció como recordatorio de que la verdad, por dolorosa que sea, es el único camino hacia la luz. El ángel me condujo a una vasta cámara en el infierno, parecida a un tribunal, pero fría y sumida en la oscuridad. Los muros de piedra gris estaban tallados con criaturas rugientes que parecían casi vivas. La tenue luz de las grietas superiores apenas iluminaba una plataforma de madera podrida en el centro. Satanás estaba sentado en lo alto de un trono tras ella. Sus enormes ojos brillaban de odio, su siniestra sonrisa cortaba el aire como una espada. Frente a la plataforma se encontraban las almas temblorosas de líderes de la iglesia, cardenales, obispos y 2 papas. Reconocí a Juan Pablo II y a Benedicto V, con sus túnicas blancas rasgadas y el arrepentimiento en sus rostros. Francisco no estaba a la vista, pero oí débiles gemidos a lo lejos, como si aún estuviera sufriendo el tormento que había presenciado en la cámara de los espejos. Satanás me señaló, su voz silbando como el viento en un cementerio. Lucia, viniste a presenciar mi juicio. Estos hombres de blanco me pertenecen, y tú también lo serás. Se giró hacia donde provenían los gemidos y se burló. Francis acaba de llegar.
Que disfrute del tormento de la verdad que una vez enterró. Tengo muchos trucos planeados para él. Temblé al recordar el espejo roto y el suelo empapado en sangre de la cámara anterior, con el corazón dolido al pensar en él. El hombre que una vez creí que era la luz que guiaba a la iglesia. Satanás señaló a John, cuyos ojos estaban llenos de miedo. El humo se elevaba de la plataforma como una pantalla viviente, mostrando escenas de él encubriendo escándalos de abuso, desestimando las súplicas de las víctimas de proteger la imagen de la iglesia. Rostros de niños inocentes aparecieron en el humo, con la mirada penetrante de dolor, susurrando, «Nos abandonaste». John se arrodilló, intentando cubrirse el rostro, pero el humo se apretaba a su alrededor como si sus propios pecados lo asfixiaran. «¿Virtu?» Satanás rió a carcajadas. Pensó que la reputación lo salvaría, pero la verdad me pertenece. Entonces Satanás se volvió hacia Benedict, quien inclinó la cabeza con manos temblorosas. El humo se desplazó, revelando cómo había sabido del mal dentro de la iglesia, pero permaneció en silencio, resignándose para eludir la responsabilidad, dejando atrás el caos y las luchas de poder. Aparecieron imágenes de la iglesia fracturada, obispos en conflicto, fieles perdidos, gritos resonantes que desgarraban el alma como cuchillas. Benedicto se tapó los oídos, pero los gritos lo atravesaron, desplomándolo. Satanás rugió. Corrió, pero no pudo escapar de mí. Un miedo gélido me invadió. Recordé los informes de abusos que había leído en los archivos del Vaticano y todas las veces que guardé silencio por miedo a causar un escándalo. Satanás extendió volutas de humo, frías como la muerte, y una me tocó el alma. Tú también formas parte de esta iglesia, Lucia. Cada silencio tuyo me fortalecía. Sentí que mi alma era arrastrada hacia su sala de audiencias. Mi corazón latía con fuerza, mi respiración entrecortada y errática. Pero entonces, el recuerdo de la oración en mi pequeña oficina del Vaticano resurgió en mí. Grité, «Señor Jesús, sálvame». La luz estalló. Jesús apareció, con su túnica blanca radiante. Su luz, como una llama sagrada, cálida y poderosa, obligó a Satanás a retroceder en su trono. Caminó hacia la plataforma, con una mirada tierna pero autoritaria, y dijo, «La oscuridad no puede vencer mi luz». Estas almas se enfrentaron a la justicia por engaño y abandono del rebaño, pero la luz aún se da a quienes se arrepienten. Su luz se convirtió en un rayo cegador, disolviendo las volutas de humo de Satanás. Toda la cámara se estremeció y las paredes de piedra se agrietaron. Miró a John y Benedict, y su luz los iluminó, llevando un rayo de esperanza a su dolor. Luego se volvió hacia mí, con una voz profunda y cálida. «Vez más débil. Puedes irte, pero la oscuridad te vigilará». Luego se desvaneció en humo negro, dejando su trono vacío. Me puse de pie, con el corazón aún latiendo con fuerza, pero lleno de determinación. Esta prueba no solo los había juzgado, sino que fue un despertar divino para mí. La fe es un arma, y debo actuar. Para que la iglesia no pertenezca a la oscuridad. Jesús estaba ante mí en una luz radiante, cálida como una llama sagrada, disipando la oscuridad del infierno. Sus ojos eran tiernos pero majestuosos, como si pudieran ver a través de lo más profundo de mi alma. Tomó mi mano y su voz profunda y tierna resonó, «Lucía, mi justicia no hace acepción de personas. He elegido a alguien para dirigir la iglesia, una persona nueva, humilde, con un corazón ardiente por los débiles, decidida a llevar luz a los rincones oscuros de mi rebaño. Pero tú también debes hacer tu parte. Lleva esta verdad de vuelta al mundo para que la luz triunfe». Sus palabras fluyeron en mí como una corriente de poder, pero también dejaron una pregunta persistente. «¿Quién es esta persona?». Quise preguntar, pero la luz surgió, me arrastró, y sentí que mi alma era atraída con fuerza hacia mi cuerpo. Mis párpados estaban pesados, como si estuvieran aplastados por una piedra. Abrí los ojos. La luz blanca y cegadora del techo del Hospital Vaticano me atravesaba, haciéndome entrecerrar los ojos.
El olor a antiséptico y el pitido de los monitores me inundaron los sentidos. Yacía en la cama, con el cuerpo frágil y la respiración entrecortada, como si hubiera corrido 1000 millas. Las hermanas me rodearon, con el rostro lleno de preocupación. Intenté hablar, pero tenía la garganta seca. Solo salió un susurro. Cuando recuperé las fuerzas, le pregunté a la hermana María, Papa Francisco, ¿cómo está? Bajó la cabeza, con los ojos enrojecidos, y susurró, falleció el 21 de abril. El Vaticano aún no lo ha anunciado, pero nos acaban de informar. Mi corazón se encogió como si lo hubieran destrozado. Las palabras de Satanás en el infierno resonaron. Bajó aquí el domingo de Pascua. Me quedé paralizado. Se me saltaron las lágrimas. El hombre que veneraba, aquel en quien creía que entraría al cielo, estaba allí, en ese lugar de oscuridad. Unos días después, recuperé la fuerza para ponerme de pie. Pedí permiso para hablar en la pequeña iglesia del Vaticano donde se habían reunido feligreses, sacerdotes y varios obispos. De pie ante el púlpito, la luz de colores del vitral caía sobre mi hábito negro. Mi corazón latía con fuerza como si estuviera de nuevo ante el tribunal de Satanás. La sala estaba en silencio. Unos ojos llenos de curiosidad y duda me devolvieron la mirada. Respiré hondo y comencé. He visto el infierno, donde la justicia de Dios juzga a cada alma, incluso a las que una vez veneramos. Mi voz temblaba, pero cada palabra se sentía guiada por su luz. Hablé de cardenales que ocultaron falsedades, de sacerdotes que extraviaron al rebaño, y de los ojos acusadores de los fieles reflejados en el espejo. Hablé de Juan Pablo II, amado por el mundo, pero arrodillado ante las víctimas de abuso, con ojos como cuchillas, porque había ocultado crímenes para proteger la imagen de la Iglesia. Hablé de Benedicto XVI, quien conocía el mal, pero guardó silencio, resignado, dejando que la Iglesia se desmoronara, mientras el clamor del pueblo era casi infernal. Y, con el mayor dolor, hablé de Francisco, el hombre que yo creía la luz, ante un espejo de remordimiento, con la sangre fluyendo de promesas incumplidas, reforma, ayuda a los pobres, unidad. Hablé de Satanás, riéndose desde su trono, explotando estos fracasos para arrastrar a la Iglesia a la oscuridad. La multitud estaba atónita. Sabía que aún no podían aceptarlo, igual que yo al principio. De vuelta en mi habitación, comencé a escribir en mi diario, registrando cada detalle. El espejo roto, la risa de Satanás, la luz de Cristo. Envié cartas a los obispos, incluyendo los informes de abusos que había leído en los archivos del Vaticano, instándolos a revelar la verdad y proteger a las víctimas. Sabía que mi carta podría suscitar controversia, pero ya no podía permanecer en silencio. Cada noche me arrodillaba ante la estatua de Jesús, rezando por la Iglesia y por el nuevo Papa que Dios había elegido. Un hombre humilde y devoto cuyo rostro aún no había visto. Pasaron los días y mis palabras comenzaron a difundirse. La Iglesia del Vaticano se llenó por completo. Laicos, sacerdotes y obispos acudieron a escuchar. Mi diario se publicó, lo que desencadenó un movimiento por la transparencia. Los obispos convocaron conferencias, publicaron registros de abusos y se comprometieron a proteger a los inocentes. Algunos se opusieron, llamándome alborotador. Pero muchos apoyaron la causa, encontrando esperanza en la verdad. Lideré proyectos de caridad, acercando a los pobres inmigrantes a la Iglesia, cumpliendo la promesa de Francisco. La comunidad laica despertó, exigiendo responsabilidades a los líderes y orando por una Iglesia purificada. Un obispo me dijo, hermana Lucia, nos has despertado. Sonreí, sabiendo que era la luz de Cristo. Pero las palabras de Satanás aún me perseguían. La oscuridad nos vigilará. Todas las noches rezaba, pidiéndole a Dios que protegiera a la Iglesia de una nueva caída. Le escribí al nuevo Papa instándolo a continuar con las reformas. Mi experiencia cercana a la muerte me había transformado tanto a mí como a la Iglesia. Pero de algo estaba seguro,
La justicia de Dios y su luz son eternas y guían a través de cada sombra. Impulsada por un profundo deseo de comprender la frontera entre la fe y la verdad, Lucia comenzó a abrir su corazón a quienes habían experimentado el camino entre la vida y la muerte. Dedicó mucho tiempo a hablar y escuchar a quienes la buscaban. Inesperadamente, una académica se presentó afirmando que le habían advertido que el Papa Francisco sería arrastrado al infierno. Pero su historia, que se revelará en breve, era diferente a todo lo que Lucía había vivido. La mujer incluso había visto a otros 2 papas sufrir tormento en el infierno.